el rugido desgarrador del Tyrannosaurus Rex. Incendios forestales y un invierno nuclear devoran el cielo. Los últimos gigantes luchan en un mundo que se apaga poco a poco. ¿Desde dónde estás viendo este video? Cuéntanoslo y acompáñanos en este regreso a el día del juicio final, los últimos días de la vida. Era Hell Creek en su época rebosante de vida. Las pesadas pisadas del hadrosaurio atraviesan el bosque húmedo. La distancia con el Tyrannosaurus Rex, que lo persigue por detrás, se acorta rápidamente. Las mandíbulas de la máquina de matar de 7 toneladas aplastan el cuerpo del hadrosaurio. El gigante de 4 toneladas ruge de dolor ante una mordida de más de 8.000 libras de fuerza suficiente para triturar acero, pero su grito se pierde entre lamentos aún más desgarradores. Un destello más brillante que el sol, una explosión aterradora que desgarra el aire. El cielo se vuelve rojo intenso. El instante final del Cretácico. Hace 66 millones de años, un asteroide de 10 kilómetros de ancho impactó la península de Yucatán a una velocidad de más de 64.000 kilómetros por hora. La energía liberada por la explosión fue 1.000 millones de veces más poderosa que la bomba lanzada sobre Hiroshima. La capa de anhidrita, justo debajo del punto de impacto, se fundió al instante. Se liberaron aproximadamente 325.000 millones de toneladas de azufre a la atmósfera, formando una densa cortina de ácido sulfúrico que envolvió todo el planeta, reflejando la luz solar de vuelta al espacio antes de que pudiera alcanzar la superficie terrestre. Al mismo tiempo, los yacimientos de hidrocarburos se incendiaron, lanzando a la atmósfera billones de gramos de hollín negro, partículas microscópicas tan densas que bloqueaban la luz, incluso mejor que el polvo rocoso. En cuestión de horas, el cielo de todo el planeta quedó completamente cubierto. Durante los primeros meses, la luz solar que llegaba a la superficie terrestre pudo haberse reducido en más de un 90%. Y durante la década siguiente, la Tierra solo recibió una décima parte de la luz que solía tener. Y así comenzó un invierno inusual, sin nieve, pero helado. Y la muerte se deslizó en cada rincón del mundo. Sin luz, las plantas no pudieron hacer la fotosíntesis y así colapsó toda la cadena alimentaria, comenzando por los organismos filtradores, luego los peces pequeños,
los grandes, todas las criaturas marinas y finalmente los gigantes que dominaban la tierra. En un mundo dominado por depredadores gigantes, el Ankylosaurus fue la última fortaleza viviente del Cretácico. Una criatura blindada de la cabeza hasta la cola, con placas óseas gruesas como escudos en su lomo, y una masa en la cola capaz de romper los huesos de las patas de un T-Rex. El Ankylosaurus era un herbívoro absoluto. Su dieta se centraba en plantas de baja altura, helechos, cícadas y otras hierbas que crecían cerca del suelo. No ramoneaba hojas altas como el hadrosaurio. No escarbaba raíces bajo las piedras como el troodón. Simplemente masticaba lo que crecía bajo sus pies. Pero tras el impacto, la oscuridad envolvió el planeta. Los árboles murieron de pie. La vegetación fue calcinada o dejó de crecer. Todo el ecosistema vegetal colapsó. El Cretácico terminó con un breve renacer vegetal, el llamado Período de los Helechos. Crecieron rápidamente, cubriendo el suelo como una alfombra de musgo fosilizado, pero el sistema digestivo del Ankylosaurus, voluminoso, de fermentación lenta y dependiente de bacterias especializadas, puede que no fuera compatible con esa nueva fuente de alimento. Para sobrevivir, necesitaba comer mucho, y para comer mucho, debía desplazarse. Algo para lo que su cuerpo de casi 6 toneladas, cubierto por una armadura pesada, no estaba diseñado. La coraza que una vez lo protegió de los depredadores se volvió una carga. Cuando su cuerpo consumía energía más rápido de lo que podía reponerla, un animal de toneladas, derrumbado al pie de un árbol muerto, terminando su reinado no con una batalla, sino con un agotamiento silencioso. Durante el final del Cretácico, los hadrosáuridos fueron los herbívoros más exitosos del planeta. Vivían en manadas, tenían comportamientos sociales, cuidaban de sus crías y, lo más importante de todo, sabían alimentarse de lo adecuado. Dentro de la mandíbula de cada individuo se encontraba una máquina biológica sin precedentes en la historia evolutiva, una batería dental compuesta por cientos de dientes organizados en capas que se renovaban constantemente, creando una superficie de masticación compleja, capaz de triturar plantas ricas en sílice, como las colas de caballo, las coníferas y otras especies vegetales de tallo duro. Procesaban biológicamente aquello que otros no podían digerir. Por eso los hadrosaurios dominaron. Desde Asia hasta América del Norte, sus fósiles aparecen por todas partes, prueba de un éxito casi absoluto. Fueron la principal fuente de alimento para grandes depredadores como el T-Rex. Fueron el corazón de toda la cadena ecológica, pero luego la antigua vegetación desapareció y los helechos fueron lo único que quedó para comer. Y los hadrosaurios no tuvieron otra opción. Pero dentro de aquella maquinaria digestiva perfecta, un pequeño error se convirtió en una sentencia. Los helechos no son como las coníferas. Contienen compuestos antinutritivos, toxicidad natural y un valor nutritivo extremadamente bajo. El sistema digestivo de los hadrosaurios, refinado durante millones de años para un tipo de alimento específico, ahora se enfrentaba a un banquete que no estaba diseñado para digerir. Comían más, se movían más, pero sus cuerpos no podían absorber. Y así murieron de hambre,
Tyrannosaurus Rex, la cúspide del depredador, una criatura forjada durante millones de años para matar. La mordida más poderosa jamás registrada en la historia de la Tierra, 57.000 newtons, suficiente para triturar el fémur de un hadrosaurio adulto. Cuando la vida retrocede, quienes están en la cima caen primero. Sus presas se agotaban. Ya no había manadas de hadrosaurios cruzando los ríos. Ya no quedaban mantos de vegetación verde que guiaban la cadena ecológica hasta su fin. Marcado por un rugido, todo lo que quedaba eran cadáveres. Y para el T-Rex, el único comportamiento de supervivencia posible era convertirse en carroñero. Un Tyrannosaurus adulto necesitaba al menos entre 17 y 20 kilogramos de carne al día solo para mantener su metabolismo básico. Antes, eso no era problema. Una emboscada exitosa podía alimentarlo durante una semana. Pero tras el impacto de Chicxulub, esas victorias dejaron de tener sentido. Ya no había presas. Solo quedaban cuerpos fríos, esparcidos en un paisaje que moría poco a poco. Al principio, fue un festín, un banquete abundante de carne aún sin descomponer. Hadrosaurios, anquilosaurios y a veces, incluso los de su propia especie, el T-Rex. Antes un cazador selectivo, ahora debía conformarse con lo que quedaba. Hurgaban entre huesos, arañaban la carne podrida, se disputaban jirones de tejido en descomposición como vagabundos en una ciudad fantasmal. Pero en un evento de extinción masiva, incluso la putrefacción tiene un límite. Los últimos cadáveres desaparecieron, descompuestos hasta volverse incomibles. Ni siquiera los ejemplares jóvenes, más ligeros, más rápidos, que quizás pudieron haber cazado presas pequeñas, lograron resistir. No podían descender en una cadena alimentaria que ya se había derrumbado, porque todos los peldaños inferiores también habían sido barridos. No nacieron para acechar entre arbustos buscando presas diminutas. Nacieron para cazar a los dominantes. Y cuando los dominantes se extinguieron, ellos los siguieron. El T-Rex no fracasó como cazador. Fracasó porque el mundo que nació para dominar colapsó. Su especialización, aquello que lo convirtió en una máquina perfecta, se volvió su propia cadena. El Dakotaraptor fue un depredador diseñado para la velocidad, la agilidad y el ataque preciso. Casi 5 metros de largo, entre 300 y 350 kilogramos de peso. Garras en forma de hoz de casi 23 centímetros en los pies. Una cuchilla biológica capaz de abrir el vientre de su presa con un solo salto. El Dakotaraptor era criatura de la velocidad, pero la velocidad, en un mundo donde ya no queda nada que perseguir, se convierte en una maldición. Toda su estrategia de supervivencia, su rapidez, sus garras, su capacidad de cazar en grupo, se construyó sobre una suposición, que siempre habría algo que cazar. Y cuando esa suposición se vino abajo, el Dakotaraptor quedó sin nada a qué aferrarse. El Dakotaraptor dominaba el nivel medio, donde vivían las presas de tamaño justo, Ornithomimus, Teselosaurus o crías de Pachycephalosaurus, pero esas presas familiares se extinguieron en las primeras semanas tras el impacto. Sin opciones ideales, el Dakotaraptor se vio obligado a hacer algo que nunca antes había hecho: perseguir presas más pequeñas, más débiles, con menos carne. Pero con su tamaño, era una apuesta perdida.
Para atrapar una presa de unos pocos kilos, tenía que correr, acechar, emboscar, consumiendo una enorme cantidad de energía, y lo que obtenía a cambio no era suficiente para llenar el estómago. Tampoco tenía una mordida lo bastante fuerte para triturar carroña como el T-Rex, ni patas pequeñas para escarbar en madrigueras, ni alas suficientemente largas para volar en busca de un nuevo lugar. Un solo intento fallido de caza podía ser el final, porque ya no tenía energía suficiente para intentarlo de nuevo. Y mientras los más grandes gigantes caían, todavía quedaba quien resistía hasta el final. A primera vista, el Trodón no tenía nada de aterrador. Apenas superaba los 2 metros de largo y pesaba menos de 50 kilogramos. Pero dentro de ese cráneo alargado se escondía un cerebro extraordinario. Su índice de encefalización, la relación entre el tamaño del cerebro y el cuerpo, se estima en torno a 5,8, una cifra muy por encima del promedio de los dinosaurios no avianos, muy superior a la de gigantes como el T-Rex o los saurópodos. El encefalización no mide la inteligencia absoluta, pero sí el grado de inversión evolutiva en el procesamiento neuronal. Y en un mundo que derribaba todas las reglas anteriores, eso pudo marcar la diferencia entre sobrevivir y desaparecer. Además del cerebro, el Trodón poseía un sistema sensorial optimizado para este nuevo mundo. Sus órbitas oculares, inusualmente grandes para el tamaño del cráneo, y lo más importante, orientadas hacia adelante. Visión estereoscópica, capacidad de calcular distancias, profundidad, movimiento. Eso no es propio de una presa, sino de un cazador sofisticado. Los ojos grandes fueron su herramienta de supervivencia. Le permitían captar luz con una eficiencia excepcional. En un mundo sin sol, donde los bosques estaban cubiertos de ceniza y aerosoles, el Trodón veía lo que otros no podían ver. Si el T-Rex era un tanque diurno, el Trodón era un acechador de la oscuridad, una criatura que sabía aprovechar cada oportunidad para mantenerse con vida. El evento KPG fue un golpe de estado evolutivo. No solo transformó el paisaje, derrumbó todo el sistema de valores anatómicos. El tamaño gigantesco se convirtió en un obstáculo. Las mandíbulas afiladas ya no tenían dónde emplearse. La coraza gruesa se volvió una carga para sobrevivir. Todas las especies que lograron atravesar el día del juicio compartían algo en común: visión adaptada a la oscuridad, flexibilidad en la conducta, capacidad de procesamiento cerebral y un uso eficiente de la energía. En la nueva era de la supervivencia, el arma más poderosa ya no eran los colmillos, sino el cerebro. Los últimos días del reinado de los dinosaurios no estuvieron marcados por rugidos, solo por un silencio desgarrador y un frío que lo envolvía todo. Un Tyrannosaurus Rex debilitado avanzaba lentamente por una tierra salvaje, en llamas y cubierta de ceniza. Un Ankylosaurus caía por el hambre prolongada. Uno a uno, los gigantes que dominaron el mundo se desplomaban. Solo el Troodon se movía en silencio. Cada oportunidad, por pequeña que fuera, era aprovechada. Una cría de lagarto temblando bajo la madera podrida. Un huevo sin protección. Un fragmento de un cadáver de hadrosaurio. Incluso un brote de helecho que emergía entre las cenizas.
Lo comía todo. Sus dientes, con bordes dentados como los de un carnívoro, pero con forma de hoja, anchos y curvados como los de los herbívoros, una estructura híbrida que le permitía adaptarse con mayor flexibilidad, mientras los especialistas quedaban atados a un único recurso y morían cuando ese recurso desaparecía. El Troodon amplió su menú, y en ese margen estrecho sobrevivió. De las cenizas, un nuevo orden comenzó a emerger. Tras los helechos, brotaron las semillas. Surgieron criaturas pequeñas, capaces de volar, de cantar, de vivir en las grietas de la sombra. Los insectos fueron los primeros en reaparecer, alimentándose de los cuerpos caídos. Los sobrevivientes estaban protegidos por madrigueras, capullos y corazas. Bajo tierra, algunos reptiles permanecieron ocultos durante los días oscuros. Bajo la superficie de las llanuras y los humedales, otras especies también quedaron a salvo del cataclismo. Los anfibios, con tan poca comida alrededor, solo los animales pequeños lograron superarlo, incluidos los pertenecientes al linaje de nuestro propio reino. Los mamíferos conquistarían finalmente la era cenozoica que se aproximaba. Se diversificaron en formas extrañas y únicas. Todos esos sobrevivientes, llenos de potencial, nacidos de la catástrofe de Chicxulub, pusieron los cimientos de cada especie de mamífero que existe hoy. Desde el mar, evolucionaron hacia gigantes, ballenas, los seres más grandes que han nadado jamás. En tierra, se ramificaron en una infinidad de formas, desde pequeños roedores hasta enormes bestias salvajes. Y finalmente, de ese linaje modesto, surgió una nueva especie de mamífero, dotada de una inteligencia sin igual y una capacidad de adaptación jamás vista en la historia de la vida: el ser humano. La formación Hell Creek, uno de los yacimientos fósiles más importantes del planeta, se extiende a lo largo de Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Wyoming, y es un archivo de 66 millones de años. Aquí, los paleontólogos han desenterrado los últimos restos de Tyrannosaurus rex, Triceratops, Edmontosaurus, fragmentos óseos localizados, marcados y registrados con precisión en su posición geológica. Cada estrato cuenta un momento previo a la catástrofe: la estructura del bosque, los ríos, la vegetación y la ubicación de cada criatura. Un ecosistema ha sido reconstruido con detalle hasta el más mínimo vestigio. En 1980, Luis Álvarez, físico galardonado con el Premio Nobel, y su hijo, el geólogo Walter Álvarez, analizaron una capa de arcilla en Gubbio. Descubrieron una concentración anormalmente alta de iridio, cientos de veces mayor que lo habitual en la corteza terrestre. El iridio, un metal raro que no se encuentra de forma natural en la superficie del planeta, pero es abundante en asteroides y cometas. Así nació la hipótesis Álvarez. Un objeto extraterrestre de unos 10 kilómetros de diámetro impactó la Tierra, provocando una cadena de fenómenos geológicos, climáticos y biológicos, dejando tras de sí una capa de ceniza química a escala global. Al principio, la hipótesis fue considerada una locura, pero a principios de los años 90 se descubrió el cráter de impacto de Chicxulub. Tiene 180 kilómetros de ancho, oculto bajo la península de Yucatán. En México, el cráter, la capa de iridio, la arcilla,
la desaparición repentina de fósiles de dinosaurios, todo encajaba, como las últimas piezas de un caso resuelto. Y desde entonces, la ciencia moderna ha podido relatar, con una certeza asombrosa, uno de los días más dramáticos y devastadores en la historia de este planeta. Ha llegado el momento de romper una de las ilusiones más persistentes de la historia de la ciencia. Una idea repetida en libros de texto, en el cine y en la imaginación de millones de personas, que los dinosaurios se extinguieron, pero la verdad es mucho más extraña y asombrosa. Los dinosaurios no desaparecieron por completo. Una de sus ramas se hizo más pequeña, desarrolló alas y echó a volar. Los llamamos aves. Esta es una conclusión científica sólida, respaldada por cientos de características morfológicas y pruebas genéticas irrefutables. Las aves modernas son descendientes directos del grupo de dinosaurios carnívoros llamados terópodos, los mismos que incluyen al Velociraptor, al Troodon y al mismísimo Tyrannosaurus Rex. Stephen Brusatte y sus colegas, en un estudio pionero de 2014, demostraron que no hubo ningún salto evolutivo abrupto de dinosaurio a ave. Fue una transición continua, un cuerpo ensamblado paso a paso a lo largo de decenas de millones de años de evolución. Las plumas ya estaban presentes en Microraptor, Anchiornis y muchos terópodos no avianos, huesos huecos, clavículas fusionadas. Todo eso es herencia de los dinosaurios. Y en el año 2020 se descubrió en Bélgica un cráneo casi completo, pequeño y delicado. Data de menos de 1 millón de años antes del impacto. Su nombre científico, Asteriornis maastrichtensis, también conocido como Wonder Chicken, tenía características anatómicas tanto de gallinas como de patos modernos. Una criatura pequeña, costera, suficientemente diminuta para esconderse y lo bastante flexible para adaptarse. Vivía en un entorno donde la costa podía seguir ofreciendo alimento cuando el interior estaba devastado. El evento K-PG abrió un vacío. Cuando los dinosaurios no avianos colapsaron, los grupos que habían estado reprimidos, aves y mamíferos, estallaron en una ola evolutiva sin precedentes. Las aves sobrevivientes conquistaron el cielo, los mamíferos, la tierra firme. Y a partir de ahí, un pequeño grupo de ellos evolucionaría hasta convertirse en los seres humanos, aquellos lo suficientemente curiosos como para mirar atrás, excavar en el pasado y contar toda esta historia. ¿Crees que los humanos tienen algún vínculo con una de las últimas criaturas del Jurásico? Compártelo con nosotros en los comentarios. Y no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los misterios que han dormido durante millones de años.